Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Antonio Joel Taforcaya y en esta oportunidad voy a presentar la resolución de la actividad entregable número 2 del curso de Física y Química. Partimos primeramente con la situación contextualizada mencionándonos que formamos parte de un equipo de colaboradores de la minera INTI de una sociedad anónima, es una empresa peruana. Sabiendo ello, nos vamos a ir con la situación número 1. Dice, se requiere extraer 900 litros de agua cada 3 minutos de un pozo de 150 metros de profundidad y se le asigna la siguiente tarea. Ok, antes de ver los ejercicios, lo primero que vamos a hacer es una recopilación de los datos que ya nos dan. Entonces, tenemos los 900 litros de agua que se requiere extraer cada 3 minutos. Entonces, vamos a convertir estos litros en kilos. Entonces, se sabe que por cada litro de agua hay un kilo de, de ello. Y entonces, también vamos a tener en cuenta cuánto es la aceleración de la gravedad, que sería de 9,8 metros por segundo al cuadrado. También tenemos el tiempo, que está en minutos, pero nosotros vamos a utilizarlo en segundos. Entonces, multiplicamos 3 por 60, 180 segundos. Y la distancia que ya no nos da, y la distancia que ya nos dan, que es de 150 metros. Obviamente, lo que vamos a hallar acá es potencia. La potencia es, para hallar la potencia, se requiere de una división. El trabajo, que está expresado en joules, y el tiempo, que está expresando en segundos. Al dividir joules sobre segundos o por segundos, nos daría igual a watts. Esa sería la unidad de medida en el sistema internacional. ¿Cómo obtenemos el trabajo? El trabajo se obtiene multiplicando la fuerza por la distancia. ¿Okay? En este caso vamos a obtener como la fuerza, como el peso. ¿De qué? Del agua. Entonces sería la masa por la aceleración de la gravedad, que sería 900 kilogramos por 9,8, que sería la aceleración de la gravedad. Nos daría igual a 8820 newton. Eso sería el trabajo. No, mejor dicho, 8820 newton vendría a ser nuestra fuerza. Y recordemos que para obtener el trabajo es fuerza por la distancia. ¿Ok? Entonces, ya sabemos cuánto es nuestra fuerza. Y lo que nos faltaría es multiplicarlo por la distancia. Ese es para obtener el trabajo. De ahí vamos a dividirlo sobre el tiempo. ¿Ok? Ya tenemos acá nuestra fórmula. Ya hemos resuelto lo que hemos mencionado. Entonces vamos a hallar el trabajo. Ya tenemos la fuerza, que es 8820 por 150, que es la distancia. La potencia sería de 7350 watts. En el problema número 1 nos dicen calcular la potencia necesaria que debe tener el motor de la bomba de agua. Para los cálculos, considere una situación ideal donde no hay pérdida de energía del motor. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la potencia entregada a esta máquina se va a utilizar y no se va a desperdiciar nada. Y nos dice que expresemos la potencia en caballos de vapor, CB en sus siglas, y en caballos de fuerza, HP. Entonces tenemos como ya hemos hallado cuánto es la potencia de esta máquina, del motor de agua, mejor dicho. Entonces vamos a simplemente reemplazar en una regla de 3 simple. Entonces, por dato, que esto ya se debe de conocer, un caballo de vapor es igual a
735 watts. Y lo que nosotros necesitamos saber es cuántos caballos de vapor es por 7350 watts. Obviamente primero multiplicamos y luego dividimos. O fácilmente podemos simplificar, depende de los datos que tengamos. Y entonces obtenemos de que para que la potencia, o mejor dicho, los caballos de vapor para 7350 watts sería de 10. Entonces partimos con lo otro que nos piden, y en caballos de fuerza, en HP. Hoy nos piden expresar también la potencia en caballos de fuerza, o en sus siglas en inglés, que es HP. Sabemos que un HP es igual a 745,9 watts, y necesitamos saber cuántos caballos de fuerza hay en 7350 watts. Aplicamos las mismas operaciones y obtenemos de que los caballos de fuerza para 7350 watts es de 9,85. Ahora partimos con el ejercicio número 2. Dice, teniendo en cuenta que los motores indican cuál es su potencia nominal, por así decirlo, es la potencia entregada. Nos dice, y en una situación real, los motores tienen una pérdida de potencia. Explique usted con ejemplos qué significa la eficiencia de un motor. Primeramente, vamos a explicar lo que es la potencia nominal. La potencia nominal es la energía que se le entrega a toda máquina. ¿Ok? Mayormente podemos verlo en los estuches o en las cajas que vienen estas máquinas. A veces aparece como dice 150 watts o qué sé yo. Y ahora vamos con la pérdida de potencia. Obviamente toda máquina es imperfecta y va a necesitar o va a perder al momento de ser usada una cierta cantidad de potencia. Y la eficiencia de un motor vendría a ser una resta, más que nada, entre lo que es la potencia entregada menos la potencia perdida. Y obviamente se multiplica por 100% para hallar el porcentaje cuánto es la eficiencia. La eficiencia se saca mayormente la potencia mayormente se saca en porcentaje. Sabiendo eso, entonces hacemos nuestra fórmula. N vendría a ser la eficiencia de la máquina. La potencia útil sobre la potencia entregada por 100%. ¿Ok? Dice, fórmula para hallar la eficiencia de una máquina, por supuesto. Ahora, acaba el ejemplo. Dice, por ejemplo, tenemos una máquina, en este caso una licuadora. A esta licuadora, en el estuche, aparece que es 600 watts. Eso que vendría a ser nuestra potencia entregada. Y dice que al encenderse, obviamente la máquina va a generar dentro de ella calor. Esto quiere decir que va a perder energía. ¿Cuánto de energía pierde? 100 watts. Y como ya lo mencioné anteriormente, la potencia entregada es igual a la potencia perdida más la potencia útil. Mejor dicho, la potencia entregada es la suma de la potencia útil con la potencia perdida. Entonces vamos a hallar cuánto es la potencia útil, cuánto es la potencia que necesita nuestra máquina para funcionar. Okay, ya sabemos que la potencia entregada es 600, la potencia perdida es 100 y vamos a restar para obtener la potencia útil. La potencia útil es 500 watts y eso es lo que necesita una máquina para que funcione. Ahora vamos a hallar la eficiencia de esa máquina. Ahora reemplazamos. La primera fórmula, la fórmula estaba al comienzo de este cuadro.
es N es igual a potencia útil sobre potencia entregada por 100%. ¿Ok? Entonces, luego de haber operado, obtenemos de que la eficiencia de la máquina es de 83,3%. Y eso sería la resolución de este problema, del ejercicio 2, mejor dicho. En la situación 2 dice que hay una prensa hidráulica, un camión de la empresa que pesa, no, mejor dicho, que la masa de este camión es de 1,8 toneladas. Está colocado sobre el pistón B de 1 metro de radio. Acá podemos visualizar el camión, los pistones A y B, la fuerza que se le aplica en el pistón A y la fuerza de la gravedad, que vendría a ser también una fuerza, está aplicada en B, en el pistón B. Pero obviamente antes de resolver un problema necesitamos saber los datos. Entonces, la masa del camión vendría a ser de 1,8 toneladas, pero nosotros necesitamos el peso, y el peso y la masa no es lo mismo. La diferencia es de que al peso se le multiplica por la aceleración de la gravedad. Ahora, sabiendo cuánto es el peso, que es de 18.000 newtons, el pistón B tiene un radio de 1 metro y necesitamos hallar su área. El área del círculo es pi por radio al cuadrado. Pero en este caso vamos a considerar solamente radio al cuadrado. Déjame les explico por qué. Porque supongamos hay otros pistones, ¿ya? El pistón va a seguir creciendo, obviamente, va a tener una mayor, va a variar la cantidad, va a ser más grande o más pequeño, pero el pi va a seguir igual, va a multiplicar siempre el radio. Entonces, lo único que vamos a considerar es radio al cuadrado de la fórmula. Vamos a obviar por esta vez pi porque igual al final se podría simplificar y va a ser eliminado pi. No vendría mucho al cabo si es que nosotros lo multiplicamos. Así que solamente vamos a tomar radio al cuadrado. Y ahora partimos con el problema número 1 de esta situación número 2. Dice, si el pistón A tiene un radio de 20 centímetros, ¿qué fuerza mínima se le debe de aplicar al pistón A para levantar el camión? La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la presión ejercida en el pistón A? Y la tercera pregunta de este ejercicio dice, ¿cuál es la presión ejercida en el pistón B? Teniendo en cuenta ello, vamos a aplicar el principio de Pascal. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Nos dicen que la presión 1 es igual a la presión 2. Esto quiere decir, la presión se calcula con la división entre la fuerza sobre el área. Y como ya se mencionó que son iguales las presiones, esto quiere decir que la división o el resultado de esta división va a ser igual tanto para una presión como para la otra. La fuerza está expresada en newton, el área tiene que estar expresada en metros al cuadrado. ¿Ok? Como nos dijo acá como nos menciona en el ejercicio, tenemos un radio de 20 centímetros. Y ya les mencioné que debemos trabajar en metros, porque el área está en metros al cuadrado. Entonces vamos a realizar una pequeña conversión de 20 centímetros a metros, obteniendo de ello que es 9,2 metros el radio del pistón A. Vamos a tenerlo ahí. Y ahora vamos a resolverlo. Nos piden hallar la fuerza en la presión A. Ok, entonces vamos a poner los demás datos. 0,2 metros
entre paréntesis al cuadrado es igual a 18.000 newtons sobre 1 metro entre paréntesis al cuadrado. Okay. Una vez habiendo resolvido esto, obtenemos de que la fuerza es de 720 newton. Como les dije, si es que hubiésemos puesto en este caso pi por radio al cuadrado, igual se hubiese simplificado al momento de operar. Por eso es que no le he considerado pi. Ahora, vamos a comprobar que nuestro ejercicio está bien. Vamos a hallar primero la presión en A. La presión es fuerza sobre área. Otra vez se los menciono. 720 newtons sobre 0,2 metros entre paréntesis al cuadrado. Y obtenemos de que la presión en A es de 18.000 newton sobre metro al cuadrado pascales. La presión en B, como es 18.000 newton entre N es 18.000 entre 1 metro entre paréntesis al cuadrado, obtenemos lo mismo, ya que toda división entre 1 sigue siendo el mismo. Sería 18.000 newton por metro al cuadrado o 18.000 pascales. Ahora, sabiendo ello, vamos a responder las tres preguntas. Nos dicen, ¿cuánto era la fuerza que se debe de aplicar en el pistón A? La fuerza mínima que se debe aplicar es de 720 newton para levantar el camión. Nos pidieron después las presiones en A y la presión en B. La presión en A vendría a ser de 18.000 pascal. Y igual que el pistón A, B debe ejercer una presión de 18.000 pascales. Es lo mismo por la fórmula. Ahora vamos con el ejercicio 2. Dice, si duplicamos la medida del radio del pistón B, ¿cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar en el pistón A para levantar el camión? ¿Cuál sería la presión ejercida en el pistón A y cuál sería la presión ejercida en el pistón B? Lo único que vamos a hacer acá es cambiar esos datos que nos dicen. Como el radio en el primer ejercicio era 1, ahora el radio va a ser el doble. Eso quiere decir 2 metros para el pistón B. Y la fuerza que se va a aplicar en A es 180 newton. Ahora vamos a comprobar. Ya dividimos. Y ahora obtenemos de que es 4.500 pascales para ambas presiones, tanto en A como en B. Ahora vamos a contestar las preguntas que dice, la fuerza mínima que debe aplicar A debe ser de 180 newton para levantar este camión. Y tanto en A como en B las presiones son iguales. Eso quiere decir que es de 4.500 pascales. Dice, ahora el problema número 3. Dice, las magnitudes presión, fuerza y área, ¿cómo se comportan? ¿Directamente proporcionales o inversamente proporcionales? Ok. Para contestar esta pregunta, vayamos a los anteriores ejercicios. Como hemos mencionado, y suponiendo que el... A ver. Es fuerza y presión y fuerza directamente proporcionales. Ok. Para resolver esta pregunta, para responder mejor dicho, vamos a los ejercicios anteriores. Esta vez vamos a dejar que el área sea la misma, que no cambie. Pero va a haber una diferencia en la fuerza. Vamos a aumentar la fuerza. Si aumentamos la fuerza, podemos comprobar de que la presión va a subir. Esto quiere decir que tanto la fuerza
como la presión actúan directamente proporcionales. Ahora, si es que nosotros vamos a mantener la fuerza, pero subimos el área, la presión va a disminuir. ¿Esto qué quiere decir? Que el área y la presión actúan de manera inversamente proporcional. Y con eso hemos resuelto la actividad entregable número 2 de física. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan muy buenas tardes. Eso es todo de mi parte. Mi nombre es Antonio Joel Furcaya. Muchas gracias. Ya está, tío Dani.